Hola, buenas tardes hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Es un agrado estar nuevamente trabajándole al Señor en su palabra, dando las enseñanzas que Dios nos dejó para que estemos advertidos y para que estemos preparados para todo lo que se ha de venir hacia nosotros. Hoy día vamos a ver la gran tribulación parte 2. Y la cita bíblica está en segunda de Tesalonicenses 2:3, ¿ya? Y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar con Dios. Todas estas cosas, hermanos, el pastor el domingo pasado predicaba todas estas cosas. Es importante que nosotros estemos atentos a todo lo que viene, todas las señales, todo lo que está pasando en estos momentos, la maldad multiplicada, las leyes que se están aprobando, las guerras, rumores de guerra, terremoto, el clima, todo, la economía, todo lo que se presenta hoy en día es señal de lo que Dios ya, Jesús estableció, ¿cierto?, hace 2000 años atrás, cuando Él vino y habló, ¿cierto?, a sus discípulos en Mateo 24 y dijo que estuviéramos preparados para todas estas cosas. Entonces es necesario que nosotros estemos cada día atentos, como dice el pastor, que estemos con la antena, ¿cierto?, bien alerta, con el discernimiento, bien preparado, que lo practiquemos harto para que sepamos cuando es o no es palabra de Dios, cuando está torcida la palabra, cuando algo que dicen que es bueno no lo es. Entonces es necesario que nosotros estemos atentos a todas estas cosas. Por eso que es importante saber. La única manera de estar apegado a Dios es conociéndolo, teniendo una relación con Él en todo momento, en todo lugar, y estar preparados para todo lo que Él tiene para nosotros. Así que vamos a orar para que Dios prepare nuestro corazón, nuestra vida, para que abra nuestro entendimiento, ¿ya? Porque estas no son palabras de hombre, son palabras de Dios, ¿ya? No soy yo la persona que está aquí en estos momentos, sino que es Dios el que está, por medio de su Espíritu Santo, dando, ¿cierto?, la enseñanza para que su corazón la reciba, para que su mente, ¿cierto?, la abra, la expanda, para que usted pueda entender las cosas que vienen y que ha de venir, ¿cierto?, todavía. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestra vida. Gracias, Padre, por poder estar reunidos un domingo más, Señor, adorándote, bendiciéndote, dando tu palabra, mi Señor, que es el alimento que necesitamos día a día para poder seguir viviendo, el alimento que necesitamos, Señor, para seguir en este mundo, soportando, aguantando, Señor, todo lo que pasa y atentos, Señor, a tus señales, a los prodigios que hace, a todo, Señor, estar atento, porque todo tú lo haces por algo, todo ya está escrito, Señor, para que nosotros, Padre, tengamos entendimiento, para que nosotros podamos estar atentos como esas vírgenes prudentes, con las lámparas llenas en todo tiempo, Señor, para cuando tu venida esté, nosotros estemos preparados, Señor, fielmente con nuestro corazón limpio, Padre, y que te nos pilles haciendo así, Padre Santo. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, leíamos segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, capítulo 2, versículo 3 y 4. Entonces, la pregunta que nos hacemos o nos hizo el pastor la semana pasada es: ¿el justo será librado de la gran tribulación? ¿Ya? Eso, toda la respuesta está en la palabra del Señor. En Proverbios 11:8 dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. ¿Cuál es el lugar del impío? ¿Qué lugar está preparado para el impío? Es cierto, el infierno. El Señor librará
al que le invoca. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que cada día, o sea, que cada persona, ¿cierto?, que escuche el Evangelio, que hable el corazón al Señor, que tenga una buena tierra, sea plantada la semilla para que todo el mundo escuche de Jesús y su Evangelio. En Salmos 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, debemos siempre preguntarnos, siempre yo les enseño a las hermanas sobre todo, de que siempre en la palabra del Señor tenemos que estarnos haciendo preguntas, ¿ya? Y ahí el Jesús decía que la puerta más segura era la puerta estrecha, ¿ya? ¿Por qué la puerta estrecha? Sabemos que las cosas estrechas son pequeñas, son incómodas, ¿ya? Entonces, nosotros debemos meditar en esta palabra. ¿Qué significa estrecha? ¿Qué significa entrar por la puerta estrecha? ¿Cierto? Usted sabe que cuando uno entra por un agujero, algo estrecho, cuesta, ¿cierto? Cuesta, es doloroso, es incómodo, muchas cosas. Por eso Lucas 13:24, la primera palabra que nos habla Lucas dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, ¿cierto? Jesús decía: esfuércense porque no es fácil entrar por la puerta angosta, porque es difícil, cuesta, es incómodo, ¿ya? A lo mejor duele, ¿cierto? Nos pasamos a llevar con la puerta angosta, pero él decía: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Muchos procurarán entrar por sus méritos, por sus fuerzas, por su religiosidad, por sus atributos, por sus dones, pero el Señor los rechazará. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Ya? Que esta palabra significa descartados, eliminados. Entonces, Dios quiere, siempre nosotros enseñamos que el cristianismo, ¿cierto? Jesús no es una religión, es una forma de vida, ¿ya? Nuestro cristianismo tiene que ver mucho con la relación que nosotros tenemos con Dios, cuánto conocemos de Dios, cuánto conocemos el corazón, la mente de Dios, ¿ya? Entonces, no porque yo haga más cosas buenas, o corra primero, o llegue primero, o sepa más de la Biblia, o ore más horas, o haga más milagros, Dios me va a conocer, ¿cierto? Nosotros no podemos tener relación con quien no conocemos. Entonces es importante que nosotros estemos siempre atentos y preguntándonos: ¿qué relación tengo yo con Dios? Es muy importante que tengamos una relación estrecha con el Señor. Estrecha, ¿cierto? Apegada, que esté junta, pegada, que sea poca la distancia. Eso es lo que quiere decir. Entonces, Dios conoce a los que son de Él y quienes no lo son, ¿ya? Aquí hay dos padres en la tierra, y dos tipos de hijos, dos tipos de padres. Los hijos de Dios, ¿cierto? Dios nuestro Padre, y todos los que somos hijos de Él. Y si su padre no es Dios, entonces es el diablo, el rey de este mundo, ¿cierto? El príncipe de este mundo. Entonces, Dios sabe quiénes son de Él. Y esto lo dice en Mateo 7:21, ¿cierto? Que uno también de los versículos que más me gusta y que más digo yo, que revela muchas cosas, que no porque estemos todos los días en la iglesia, no porque hagamos cosas o Dios nos use para hacer cosas, quiere decir que nosotros somos salvos, ¿ya? Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucho me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Y Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces estos versículos son fundamentales, son tan reveladores, ¿ya? Por eso es importante, aquí dice que el único que entrará al reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios, es que el que se esfuerza a entrar por la puerta, el que obedece, el que trata todos los días de mejorar en toda su vida, en todo ámbito de su vida, como padre, como hombre, como mujer, como esposa, como hija, en todo nosotros debemos todos los días tratar de mejorar y sacar aquello que nos aparta de Dios y empezar, ¿cierto?, a trabajar en aquello que nos cuesta. Porque dice que no quiere decir nada que nosotros prediquemos, ¿cierto?, en su nombre, no quiere decir nada que nosotros, aquí dice que echemos fuera demonios o que hagamos milagros. Eso no nos asegura nada. Lo que nos asegura a nosotros es que nosotros tengamos un corazón dispuesto al Señor, que haya humildad en nuestro corazón y estemos siempre dispuestos a tener una conversación con Dios, a hablar de nuestro Señor, pero no como algo lejano, no como algo imposible, sino como nuestro Padre, ¿cierto? Como lo que es, alguien que está ahí en la fe, ¿cierto? De que está aquí a nuestro lado, que no nos va a dejar nada, ni un segundo estará aparte de nosotros. Siempre nosotros decimos con mi esposo que le enseñamos a los hermanos que no es Dios el que se aleja de nosotros, sino que somos nosotros los que nos alejamos de Él, que damos vuelta el rostro de Él. Cada día nosotros debemos estar más apegados a la vid, ¿cierto? La misma palabra habla de que si nosotros no estamos apegados a la vid, nos vamos a secar y la leña, ¿cierto? O la planta o el árbol que se seca, ¿qué pasa? Se va al fuego. Entonces, después de estos versículos, ¿cierto? Cuando dice el Señor, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ya? El Señor ya sabe, ¿cierto?, quiénes van a ser, quiénes son sus hijos. Entonces, ¿por qué habrá? La pregunta es: ¿por qué habrá en este tiempo de maldad en la tierra? Nosotros ya podemos ver la maldad multiplicada. Ya hay muchas señales que la venida de Cristo está pronta, está cerca, y debemos saber también que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Claro, nosotros decimos, yo desde pequeña que escucho, ¿cierto?, decir de que Cristo viene, pero debemos pensar también que ha pasado mucho tiempo. Incluso leímos unos versículos en estudios anteriores donde hablaba Pablo de que ya en ese tiempo ellos esperaban, ¿cierto?, que Dios y que Jesús volviera por ellos. Decía, la venida del Señor está cerca. Imagínense, Pablo, ¿ya? Y los apóstoles ya decían, la venida del Señor está pronta. Entonces, ¿qué más nos queda a nosotros? Entonces, vemos, ¿cierto?, la maldad multiplicada, vemos todos los días asesinatos horribles, hombres, ¿cierto?, que matan despiadadamente a mujeres, viceversa, ¿cierto?, mujeres que engañan, madres que matan a sus hijos, que dejan que otros hombres abusen de sus hijos, mujeres que abusan de sus hijos. Ayer veía una noticia de un hombre de 40 años que aprovechó que su hermano había ido a comprar, el hermano menor, y abusó de su mamá de 80 años y el hermano lo pilló infragante. Entonces la pregunta, uno dice, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Y claro, el Señor tiene la respuesta y dice, ¿cierto?, que la maldad ya estará multiplicada. Vamos a estar en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y ya lo podemos ver. Entonces la pregunta es esa: ¿por qué razón habrá este tiempo de maldad en la tierra? ¿Por qué el mundo quedará desprotegido, ¿cierto? Cuando el Señor venga con su pueblo, cuando venga la tribulación y el Señor venga por su pueblo, el Espíritu Santo se irá con la novia, ¿cierto?, con la iglesia a la boda del Cordero. En segunda de Tesalonicenses 2:6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que los detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿cierto?, de la ilegalidad, violación de la ley, la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene, ¿cierto?, que quiere decir lo sujeta, lo detiene, lo inmoviliza, lo paraliza, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, ¿ya?
Lo que lo detiene ahora, ¿cierto?, es el Espíritu Santo. Sabemos, ¿cierto? Él es el que detiene toda esta... O sea, si ahora vemos maldad, imagínense que en Mateo 24 Jesús le advertía a sus discípulos que sería principio de dolores. Todo lo que estamos viendo ahora es principio de dolores. Pero imagínense cuando ya el Espíritu de Dios no esté en este lugar, no esté en la tierra, ¿ya? Que es lo que detiene la maldad del hombre, porque ahora podemos ver una parte de la maldad del hombre, pero será más lo que pasará aquel día donde Jesucristo venga por su pueblo. Ese día glorioso, el día en que los creyentes se han llevado a las bodas del Cordero, también se irá el Espíritu Santo a festejar las bodas del Cordero con su iglesia, y así quedará la tierra desprotegida. Cuando venga esta persecución, el mundo lo que será por causa del endiosamiento del anticristo. Levantará una guerra campal con gran odio contra los que nombran a Dios. En las persecuciones siempre la gente sufre, ¿cierto? Los judíos han tenido historia, fuertes opresión y persecuciones porque se han olvidado de Dios, ¿cierto? Eran entregados a sus enemigos cuando desobedecían la palabra del Señor. Entonces, cuando hay persecución, ¿qué hay que hacer? Escapar. Nosotros tendremos una persecución, pero el escape será hacia el reino eterno, al celestial, porque Cristo vendrá y nos dará la salida. Pablo nos dice, huid de las fornicaciones, huyan de la idolatría, huyan de la maldad. Y en Proverbios 6:5 dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos presente estas palabras. ¿Ya? Es importante estar lejos de la iniquidad, estar lejos de la idolatría. Sabemos que idolatría es todo lo que ponemos por sobre el Señor, todo lo que ponemos por sobre Dios cuando lo ponemos en primer lugar: esposo, hijos, trabajo, dinero, hobby, televisión, internet. Todo lo que usted ponga sobre Dios, cierto, que lo deje de lado por hacer otras cosas, es idolatría. Entonces tiene que tener cuidado. Jesús mismo dijo que los que se quedarán será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa frase, ¿cierto? Cuando el lloro y el crujir de dientes, el sufrimiento, ¿cierto? Cuando uno tiene mucho sufrimiento, cuando uno tiene mucha rabia, nervio, todo ese dolor, uno, ¿cierto?, aprieta los dientes. Y así será, dice, será el lloro y el crujir de dientes. Los creyentes de Dios no pasarán la gran tribulación porque han esperado la promesa de su venida. ¿Ya? Esa es nuestra convicción, esa es nuestra... lo que nosotros creemos. Muchos dicen que, por ejemplo, los escogidos de Dios no pasarán la gran tribulación. Otros dicen que sí, ¿ya? O sea, eso no lo podemos saber nosotros. O sea, la palabra es clara. Por eso nosotros tenemos la postura de que nosotros no pasaremos la gran tribulación, pero hay personas que dicen que sí, ¿ya? Es un tema totalmente controversial, pero no tiene nada que ver con la salvación, que usted crea que vamos a pasar o no vamos a pasar la tribulación, no tiene nada que ver. Pero mientras esto suceda, ya sea que pasemos o no, debemos estar expectantes y listos, ¿ya? Para el día del Señor. Recuerde que debemos vivir como si fuera hoy su venida, ¿ya? Y debemos estar atentos. Nosotros siempre decimos que no debemos esperar que venga Cristo y esperar esa gran el arrebatamiento, que vamos a irnos todos juntos, ¿no? Porque Dios, el tiempo de Dios, Él es soberano para llevarnos cuando Él quiera, ¿ya? Nuestro tiempo es el que Dios predestinó para nosotros en esta tierra, porque había propósito en ello y cuando ya se cumple el propósito nosotros partimos de esta tierra. Entonces nosotros tenemos que estar preparados todos los días. Nosotros cuando salimos de nuestra casa nadie nos asegura que podamos volver. Cuando usted se duerme en la noche nadie le asegura que pueda despertar. Por eso es importante que todos los días estemos preparados como para la venida del Señor, sea en forma individual o sea en forma grupal, pero debemos estar preparados, ¿ya? Debemos estar atentos. Marcos 13:19 dice, porque aquellos días serán de tribulación.
cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se imaginan la misericordia del Señor? Que Él con gran paciencia, tarda su venida, ¿cierto? Para que ninguno perezca, sino que Él quiere que procedan al arrepentimiento, que cambien de vida, que cambien de actitud, que cambien de forma de pensar, que de una vez por todas dejen de hacer las cosas a su manera, sino que empiecen a tomar en cuenta a nuestro Creador, a Dios, al Hacedor de todas las cosas. Nosotros somos lo que somos y tenemos lo que tenemos gracias al Señor. No podemos hacer nada por nosotros mismos, porque todo proviene de Dios, la fuerza, el alimento, el trabajo, todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Entonces, el hombre piensa, ¿cierto? Y se hace su propio Dios, diciendo, yo, todo lo que tengo es mío, todo lo he logrado con mi esfuerzo, todo lo que he hecho es mi imperio. Acuérdese que Nabucodonosor tenía también este problema, su orgullo. Decía, todo lo que ven en el reino, todo esto lo he logrado por mí mismo, todo lo he hecho yo. Entonces se vanaglorió, ¿y qué pasó? El Señor lo tuvo como un animal de campo, ¿ya? Entonces todos nosotros debemos reconocer que todo proviene del Señor. Entonces necesitamos nosotros siempre estar listos, despiertos, diligentes para no tropezar y caer, ¿cierto? Y luego esperar lo peor. Cada día vemos que las cosas empeoran, que la gente no sabe en qué va a parar todo lo que está pasando. Pero nosotros, los que sí sabemos, debemos alertar y anunciar las grandes cosas que el Señor ha anunciado en su pronta venida. Sabemos que todo está siendo preparado para la venida del Señor. Sabemos, ¿cierto?, que toda esta pandemia, todo el estallido social ha llevado, ¿cierto?, a lo más bajo la economía de varios países. Y recuerde que va a haber un gobierno mundial, una moneda mundial, y todo el escenario ya se está preparando, hermano. Todo esto se está preparando. Vemos la maldad multiplicada, vemos las leyes, ¿cierto? Aprobar el aborto, aprobar la droga, aprobar los matrimonios homosexuales. Usted ahora en otros países se puede casar con el animal que quiera, con un árbol, con usted mismo, con una planta, con lo que quiera. Usted puede ser lo que quiera. Entonces vemos, ¿cierto?, la depravación del hombre, que la maldad del hombre, cómo está desenfrenada en este mundo. Lo podemos ver. Por eso que necesitamos nosotros como hijos de Dios estar alertas, estar atentos, aguantar, padecer, orar, estar estrechamente apegado al Señor, para que cuando pasen estas cosas, todo lo que se ve todos los días, hermanos, estemos preparados y nuestra fe no decaiga y que nuestras fuerzas no decaigan, sino que nos dé más fuerza para seguir adelante, porque sabemos que ya pronto estaremos con nuestro Dios, pronto estaremos con nuestro Señor, y como dice Él, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Todo eso debemos pensar. Recuerde que nuestra recompensa y nuestra casa no está aquí, ¿ya? Jesús fue a preparar lugar para nosotros, a su lado, ahí con Él. Entonces nosotros solo esperamos en Dios y ese gran día cuando estemos con Él y se nos diga, Mateo 25:34, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Y esto será lo mayor y lo mejor que nos podrá pasar ya estando con el Señor. ¿Qué importa, cierto, lo que hayamos sufrido? ¿Qué importa lo que hayamos vivido en esta tierra? Lo que hayamos tenido que padecer en esta tierra, eso no va a importar, porque vamos a estar con nuestro Señor. Y nuestra lucha, nuestra constancia, nuestra perseverancia, todas las veces que fallamos, todas las veces que nos arrepentimos, todas las veces que nos caímos, todas las veces que nos levantamos,
Esas cosas va a tomar en cuenta el Señor, porque no nos quedamos en el camino botado, sino que seguimos, luchamos, perseveramos, nos sacudimos, nos curamos las heridas y seguimos confiando en el Señor, que todo este sufrimiento, todo lo que estamos viendo en esta tierra será ya el pasado y estaremos con nuestro Señor. El salmista decía a Dios en Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué quería decir esto? Cierto que nos mostraría el camino a la vida, alegría en su presencia y la dicha eterna junto a Él. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Se da cuenta? Que los que han guardado la palabra de la paciencia del Señor, dice que Él también nos guardará. Los que hemos tenido paciencia, los que hemos padecido, los que hemos obedecido a pesar de la circunstancia, a pesar de la enfermedad, de la tristeza, de la angustia, de la escasez, de lo que esté pasando en su vida. Cuando nosotros pasamos estas pruebas, cuando nuestra confianza y nuestra fe está en el Señor, ahí cierto dice que Él nos va a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces eso nos prueba, cierto, también de que nosotros no pasaremos la tribulación. El profeta Isaías dice acerca de la esperanza, Isaías 38:17, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz. ¿Ya? En la paz que decía el anticristo, que no era una verdadera paz. Recuerde que iba a decir paz, paz, pero no será paz verdadera. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo, de la tumba, de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro. Esperarán tu verdad. El que vive este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestro cántico en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Se da cuenta, no? Aquí en todos lados dice, cierto, que Él nos salvará, que Él nos cuidará, que Él nos librará, que esa es la promesa. Eso es lo que nosotros le creemos al Señor, ¿ya? Creemos en que Dios nos cuida, nos protege, y que dice que yo siempre, es uno de mis versículos también favoritos, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. No hay cosa mala para el Hijo de Dios. Todo tiene un propósito, ¿cierto? Nosotros estamos con un propósito, por un propósito aquí en esta vida debemos cumplirlo, ¿ya? Entonces cuando nosotros lo cumplimos, cuando nosotros somos fieles al Señor y no al hombre, agradamos a Dios. Y eso es lo que nos interesa a nosotros como hijos de Dios, agradarlo a Él por sobre todas las cosas, honrar a Dios por sobre todas las cosas. Aunque honrar a Dios, aunque serle leal a Dios nos traiga consecuencias en nuestra vida, ¿cierto? Problemas con nuestra familia, problemas en nuestro entorno, pero no importa, ¿cierto? Le hemos sido fieles al Señor. Y eso es lo que el Señor va a tomar en cuenta. Porque debemos temer, ¿cierto?, a Dios, a nuestro Señor, no al hombre. Entonces Jesús dijo acerca de aquellos que van por el camino de perdición o de condenación. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué maravillosa palabra, ¿cierto? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Ya Él no nos va a dar
vida eterna. ¿Ya? Dice, no vendrá condenación, más nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Se imagina? Estábamos muertos y cuando creímos en Cristo, cuando creímos en nuestro Señor, en nuestro Dios y en el sacrificio maravilloso que Cristo hizo, entonces pasamos de muerte a vida, porque estábamos muertos en el pecado. Para terminar, ¿qué dice de aquellos que han salido de la gran tribulación? Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Tribulación viene de la palabra griega ergomain, usado solo en los tiempos presentes. Eleuzomai, que es activamente, y el doso, que es venir, oír, acercar, arribar, entrar, llegar, salir, sobrevenir. ¿Ya? Y dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es lo que yo quiero, hermano, para mi vida. Eso es lo que yo quiero. Yo sé que por lo que yo lucho todos los días, por lo que usted lucha todos los días, para que cuando estemos con el Señor, ¿cierto?, nuestras vestiduras sean lavadas con la sangre del Cordero, que estemos delante de su trono, de que Él dice que ya no tendremos hambre ni sed, ni el sol caerá sobre nosotros, ni el calor, y que el mismo Cordero dice que en medio del trono los pastoreará, el mismo Jesús nos pastoreará, nos guiará a fuentes de agua de vida y enjugará toda la lágrima que haya derramado sobre esta tierra por persecución, por lo que sea que haya sufrido en esta tierra. Ahí Él enjugará todas las lágrimas que ha derramado, ¿ya? Y ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá llanto, ya no tendrá hambre, no tendrá sed, porque lo tendrá todo con Jesús, lo tendrá todo con el Señor en el cielo. No necesitamos nada más para vivir más que Dios y Jesús. Todo lo demás que usted necesite viene añadido. Eso es lo que quiere Dios, que nos convenzamos de que creamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y nuestra alma que Él nos ama de tal manera que Él quiere esto para nosotros. Siempre he dicho que Dios nunca va a querer algo malo para nosotros, siempre va a querer algo bueno, pero para eso debemos luchar, debemos creer, debemos esforzarnos, ser valientes, porque esto no es fácil. El cristianismo no es fácil, es una lucha constante con nosotros mismos, con nuestro ego, con nuestro yo, con nuestros dioses, con nuestra vida secular, ¿cierto? De repente nos afanamos en cosas y empezamos a apartarnos, alejarnos y dejamos la comunión con el Señor, cuando el Señor dice que nosotros debemos buscar su reino, su justicia, y todo lo que venga después será añadido. Entonces debemos nosotros luchar. Nuestra mente debe mirar siempre al cielo, a ese lugar que Jesús le fue a preparar. No a esta tierra. Esta tierra va a perecer, hermano, va a ser purificada con fuego. Aquí, ¿cierto?, morirá todo, ya no va a haber nada. Todo lo que usted pueda obtener en dinero, en poder, en éxito, en ropa de marca, en auto, en lo que quiera comprarse, todo esto va a perecer, todo eso perece. Usted muere y todo eso queda para los demás. Pero lo que queda para siempre y por siempre es Dios, su palabra y su Hijo, Jesucristo. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, que está en nosotros. Entonces, aunque el hombre ofrezca la paz, nunca esa paz será verdadera. La única paz verdadera la encontramos en Dios, en Cristo. Dice que Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz viene porque a pesar de todo el problema que usted pueda tener, toda la dificultad que pueda tener, a lo mejor se le cierran puertas, está pasando escasez, está pasando por pruebas, pero Dios siempre está con nosotros. Y todo nos ayuda para entender algo. Hay algo que debemos comprender, hay algo que debemos cambiar,
hay algo que estamos haciendo mal, hay algo que estamos haciendo incorrecto. Siempre las consecuencias de las cosas que hacemos traen, si tomamos malas decisiones, vienen consecuencias malas, ¿cierto? Entonces todo eso debemos pensar, todo eso debemos analizar, todos los días debemos examinar nuestro corazón, cómo estamos delante del Señor, cómo está nuestro corazón, qué habla nuestra boca, ¿cierto? Porque nuestra boca es lo que está en el corazón, es lo que habla nuestra boca, de qué manera alabamos al Señor, cómo estamos obedeciendo al Señor, estamos obedeciendo de verdad al Señor o estamos haciendo las cosas a nuestra manera, porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, entonces estamos desobedeciendo, ¿ya? Eso no hay obediencia media. La obediencia media es desobediencia. Lo tenemos como ejemplo al rey Saúl, ¿cierto? Que hizo lo que Dios le mandó, pero como él quiso, no como Dios realmente se lo mandó, y por eso perdió su reino. Entonces, en el Señor esperamos, ¿cierto?, para no ver la muerte eterna. Por lo tanto, hoy es el día que nosotros debemos rendirnos completamente en alabanza y en adoración al Señor hasta que Él venga y nos lleve a sus moradas celestiales. Es el tiempo de recogimiento, ¿cierto?, en que Él ofrece la seguridad eterna. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, usted se puede acercar cuando usted quiera, ¿cierto?, al Señor, pero el problema es que uno nunca quiere acercarse al Señor, ¿ya? El Señor es el que nos llama. Pero debemos, ¿cierto? Si usted tiene conocimiento del cristianismo, si usted ha escuchado la palabra del Señor y se siente vacío, siente que le falta algo, siente ese llamado del Señor y lo está rechazando, yo lo invito, ¿cierto?, que deje de rechazarlo, porque el Señor solamente lo quiere. No para ofrecerle riqueza, bienestar, porque eso es una mentira, una falsa doctrina, ¿cierto? Es un ofrecimiento de algo que a lo mejor nunca va a pasar. Pero sí le puedo asegurar, con la vida con Cristo y con Dios, es muchísimo mejor. Tengo los mismos problemas que los demás, a lo mejor peores, pero lo vivo de otra manera porque confío en mi Señor y confío en Dios que todo lo hace por mi bien, porque todo sucede por algo, porque Él tiene un propósito. Mi vida, toda mi vida está en las manos del Señor y no hay lugar mejor, más seguro que estar en las manos de Dios. Eso tiene que ser siempre su confianza, que dejar, ¿cierto?, que el pecado lo domine, que el pecado lo gobierne, ¿cierto? Fallarle a Dios, desobedecer, hacer las cosas a su manera. Hoy es el día para pedirle perdón al Señor por haberle fallado, ¿cierto? Y pedirle que salve su alma de la gran tribulación y del infierno, que nosotros queremos estar en su trono para siempre. Eso es lo que nosotros debemos pedir todos los días, que Dios alcanzar la misericordia del Señor. Yo el otro día publiqué un texto de una doctrina que estoy estudiando. Me hacía meditar de que muchas veces, ¿cierto?, como ser humano, nosotros nos creemos mejores que Dios. Nos creemos buenos, nos creemos que hacemos las cosas bien y pensamos que nuestro camino es derecho, ¿ya? Y sabemos, la misma palabra dice que de repente el camino del hombre es camino de muerte, ¿ya? No, los pensamientos y los caminos de Dios son totalmente diferentes a los que nosotros planeamos, creemos que estamos haciendo bien. Pero para poder entender bien cómo es Dios, es entender de dónde nos sacó. Y que somos tan malos, somos egoístas, queremos todo para nosotros mismos, nos importa solo nosotros, nuestra familia, no miramos al que está al lado. La misma palabra dice que no hay ninguno bueno sobre la tierra. Nadie. Si nosotros fuéramos juzgados en este momento por Dios, nos iríamos todos al infierno, ¿ya? Porque somos mentirosos, porque somos ladrones, porque somos egoístas. Y usted me puede decir, pero yo no soy mentirosa, o no soy egoísta, no soy ladrona. Sí, porque cuando usted deja de lado a Dios, le está robando el tiempo que le pertenece a Dios. Cuando usted hace algo indebido, cuando usted pasa a llevar las leyes terrenales, ¿le está fallando a Dios? Cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, estamos mintiendo. Entonces, si nosotros fuéramos juzgados
por el juicio del Señor, que es un juicio justo, nosotros estaríamos perdidos, ¿ya? Pero aquí aplica la misericordia y la gracia de Dios. Por eso Hebreo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque eso es lo que nos puede salvar, que nos alcance la misericordia, hallar la gracia, ¿cierto?, para el oportuno socorro, porque el Señor nos quiere salvar de nuestro futuro, que es eternamente, ¿cierto?, para los que no han desobedecido al Señor, porque no es suficiente creer en Dios. La palabra nos habla que nosotros debemos obedecer al Señor, su palabra debemos conocerlo, debemos tenerlo como amigo, como padre, como guía, como todo. Dice, el primer mandamiento dice, ama al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento y el más importante, y después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no podemos amar al Señor, si no podemos obedecerle, muchos dicen yo amo al Señor, pero hacen lo que quieren. Y amar al Señor es obedecer a lo que Él nos pide. Y para entender lo que Él quiere, debemos conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Mediante la Biblia, la palabra del Señor. Ahí está su corazón, ahí está su mente, ahí está lo que quiere. Ahí está todas las respuestas que usted necesita para su vida. Por eso hoy es el tiempo. Si usted no quiere sufrir y padecer todo, que se está preparando todo el escenario para todo lo que ha de venir, entonces es tiempo que usted se vuelva al Señor. Es tiempo, ¿cierto?, que cambie su vida, que cambie su pensamiento, que se analice usted mismo y empiece a entender que de nosotros no proviene nada bueno. Si yo hago algo bueno, no es porque yo sea buena, sino que porque Dios, que está en mi corazón, y por amor a Él, hago lo bueno y obedezco y lucho con mis deseos y lucho con mi ego y lucho con mi yo y lucho con mi egoísmo para obedecer al Señor, porque sé que me conviene, porque sé que es mucho mejor obedecerle a Él que seguir mis propios pensamientos y mi propio corazón, porque la misma palabra dice que el corazón es más engañosa que cualquier cosa sobre la tierra. ¿Ya? Por eso que debemos estar, ¿cierto?, ya preparándonos para la venida de nuestro Señor. Recuerde, por forma individual y grupal, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo vendrá por su pueblo, ¿ya? Así que ojo con eso, debemos todos los días estar meditando la palabra del Señor. Espero que esta palabra le haya quedado muy grabada en su corazón y en su mente, y que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana que viene, ¿cierto? Que le pasen cosas buenas y no tan buenas también, porque de las cosas no tan buenas aprendemos todos los días. Debemos mirar siempre el vaso lleno, no el vaso vacío, porque siempre hay cosas que aprender y cosas que cambiar. Así que el Señor les bendiga y nos vemos, ¿cierto?, el próximo domingo con otro tema para poder seguir conociendo qué será y cómo vendrá y todo lo que acontecerá cuando venga el Señor. El Señor les bendiga, hermanos.